Y bueno amigos, hoy hemos empezado un poco más temprano de lo normal y a lo mejor cae algún otro video. Ayer no pude subirles nada porque como se pueden percatar estuve modificando algunas cosas y el coso el computador mientras más modernos son como cada día más pesados, ¿no? Definitivamente me tocó hacerle un montón de cosas porque no arrancaba y solo lo moví de un sitio a otro. Entonces imagínense lo que les estoy diciendo, me parece de locos y bueno, perdí el día básicamente en ese proceso. Pero chicos, viene video bastante cargadito. Tengo la sensación de que Josep Pedrerol acaba de avanzar o de alguna manera desvelar el próximo entrenador para el Real Madrid y definitivamente me preocupa. Vamos a verlo en breve, pero también vamos a ver algo de Javi Balboa, el supermadridista Javi Balboa. Y ustedes saben que yo trato de no parecer o querer parecer más madridista que nadie. No me gusta, pero hay gente que es que tú dices, o sea, ¿cómo es posible ser Javi Balboa y ser tan descarado? Y sobre el final les voy a mostrar un video sobre un muchacho que ha hecho un video, valga la redundancia, una comparación entre Kylian Mbappé y el Real Madrid con algo que tiene que ver con la vida y me pareció muy interesante y quiero escuchar sus opiniones al respecto. Pero bueno, no me quiero enredar excesivamente con este inicio. Vamos a darle play ya mismo y por supuesto les pido que me acompañen hasta el final de este video y sobre el final del mismo escuchar sus opiniones. Amigos, aquí está lo de Javi Balboa y por supuesto esto está generando cierta controversia. Ya yo les voy a dar mi opinión al respecto. Primero vamos a darle play. Javi, ¿tú harías pasillo? Yo sí. Sí harías pasillo. Yo sí haría pasillo porque igual que me gusta que me la gane a mí cuando gano títulos, pues yo tengo que hacerlo también. Es una cuestión de deportividad y de respetar al rival, sobre todo porque también luego en categorías inferiores, que pasa mucho, se enfrentan muchas veces y a los niños les obligan a hacer pasillo, con lo cual luego a un niño si se te enfada, si te pone a llorar, pues no quiere hacer pasillo y te dice porque es que yo voy un poco más allá, es que no, o sea, el Madrid pierde la Liga por lo mal que lo ha hecho y si te toca casualmente contra el Barça, pues oye, es lo que hay y si no haberlo hecho mejor, desde mi punto de vista. Mira, este punto de vista, como dice él, uno tiene que tratar de siempre de respetar los puntos de vista y las opiniones de la gente, a menos que sea Javi Balboa y se los voy a explicar. Este tipo lleva mucho tiempo. Mira, casualmente este hombre siempre está inmiscuido en cosas muy raras, como por ejemplo la ultradefensa Kylian Mbappé, diciendo que Mbappé es 500 veces mejor que Vinicius, entre otras cosas, metiendo mierda a Vinicius por celebrar goles, cosas que después le aplaudió a alguien como Lamine Yamal y cosas como esa que no dejan de llamarme mucho la atención. Mete el tema populista de que no, que le vamos a demostrar a los niños, que no sé qué. Lo que tengo clarísimo es que no deberíamos demostrarle a los niños o mostrarle a los niños que haciendo trampas se puede ganar y que no pase absolutamente nada. Pongo de ejemplo que un equipo le pagó al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y todavía estamos con un saldo arbitral bastante llamativo, ¿no? Eso lo pongo yo de ejemplo para poder decir, yo no le voy a hacer un pasillo a alguien que hizo trampa, porque el mensaje de los niños va a ser mucho más contundente si haces trampa, si haces las cosas mal, si haces las cosas indebidas. Te va a ir mejor, vas a ganar y no va a pasar absolutamente nada. Esa sería mi opinión al respecto. Pero bueno, Javi Balboa no va a venir a sorprender absolutamente a nadie a estas alturas de la película, al menos es lo que yo entiendo. Vamos a meternos con el tema de los entrenadores porque ha hablado Mourinho, le han preguntado por supuesto allá en Portugal sobre su posible continuidad o no en el Benfica y el portugués ha dicho algo muy interesante que quiero que lo escuchemos aquí. Boa tarde, José Mourinho, João Miguel Nunes da RTP. Já disse que não pode garantir que fica no Benfica porque isso não depende só de si. Mas há uma coisa que depende só do José Mourinho, que é a vontade e o desejo. E também já disse que quer continuar no Benfica. Mas a minha pergunta é muito concreta. O seu desejo de continuar no Benfica é superior a qualquer convite que possa aparecer? Ou seja, se o Real Madrid ou se, por exemplo, a Seleção Nacional lhe baterem à porta agora ou neste verão, pode taxativamente dizer que não vai aceitar o convite? Obrigado. Não quero dizer mais nada sobre isso. Eu já disse o que tinha a dizer relativamente ao Benfica e não vou fazer mais nenhum tipo de comentário. Notícias que saíram hoje de que eu estava chateado com o Presidente, o único motivo pelo qual eu estou chateado com ele é porque, não sei porquê, mas não me deram o meu emblema de 25 anos de sócio. Acho que deram a toda a gente, menos a mim, esqueceram-se de mim. É o único motivo pelo qual eu estou chateado, de resto tudo bem, não há problema absolutamente nenhum. Toda a gente sabe qual é a situação. Quando a época acabar, teremos 10 dias para continuar ou para separar. Eu já disse aquilo que tinha que dizer e não tenho nada para dizer. Bueno, ¿qué les puedo decir de José Mourinho? Ahí nos ha tirado pues básicamente nada exagerado, pero para mí no ha cerrado la puerta. Él tiene un conflicto aparentemente en el Benfica
y eso puede, entre comillas, facilitar una posible operación. Mucho ojo, porque José Mourinho, mucha gente no, Mourinho ya está de regreso, Mourinho no sé qué, no sé cuá. Mucho cuidado porque José Mourinho es el dueño del único momento glorioso, entre comillas, que ha tenido el Manchester United, un equipo que está cada día más en decadencia. Es el único equipo que ha hecho ganar a la Roma antes de muchísimo tiempo. Este hombre, desde que llegó al Benfica, no ha perdido un solo partido en liga con el Benfica. O sea, ojo, porque a mí me gustaría volver a ver a Mourinho. Definitivamente, sobre todo he empezado a cambiar esa idea de querer ver a Mourinho nuevamente en el Madrid cuando he escuchado los nombres de Pochettino, Didier Deschamps y un montón de gente que yo definitivamente digo, o sea, esto no tiene ni siquiera lógica. Pero vamos a pegar este video con el que viene. Miren este video de Pedrerol y en breve lo juntamos los dos, como les dije. Entrenador del Real Madrid para la temporada que viene. ¿Sabéis quién me gusta? ¿Sabéis quién me gusta? Decid nombres. Mourinho, vente ya. La gente ahí en el programa no sabía que había público. Mourinho, Zidane, Klopp. Parecen opciones interesantísimas, una más irreal que la otra, pero muy opciones interesantes. ¿Sabéis quién me gusta? Deschamps. Un ganador. Empezamos. El silencio que hay después de que Pedrerol dijera que le gusta Didier Deschamps, hay algo que tiene razón Pedrerol, y es que Deschamps es un ganador, pero si no ganaba con la selección de Francia que tenía, incluso yo he visto, por ejemplo, la Eurocopa en la que llevó a Karim Benzema y muchos torneos en los que Francia ha dejado mucho que desear con unos auténticos equipazos, ¿no? Y aquí en este caso, pues bueno, Pedrerol, si alguien piensa a día de hoy, 24 del mes de enero, febrero, marzo, abril del 2026, que Pedrerol no tiene cierta información directa con el Real Madrid, tiene un problema esa persona, es definitivo, o sea, lo tengo clarísimo yo. Y si este hombre empezó a moverlo de Deschamps, por algo es, ¿no? Así de claro se los digo, ojalá que no. Pero si viene este hombre, bueno, vamos a ver, por lo menos algo que les decía el otro día, no importa vernos bien si al final estamos ganando la Champions, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, pero honestamente no es la opción que más me seduce, definitivamente no es la de Didier Deschamps. Y repito, desde que lo esté diciendo Pedrerol es porque algo hay, no sé qué opinan ustedes. Claro que si tengo a Mourinho y a Didier Deschamps así para firmarlo los dos, me quedo con Mourinho ya mismo. Además siento que Mourinho le quedó faltando algo que espero que nos los devuelva. Yo creo que todos sabemos perfectamente a qué me refiero, ¿no? Y además también sentiría como que es algo muy de Mbappé traer a Deschamps, no sé, no termina de sonarme para nada. Repito, si el Madrid termina fichando a Deschamps, yo voy a decir, bueno, la gente que fichó a Deschamps se supone que sabe más de fútbol que yo, vamos a tener un poquito de paciencia y vamos a esperar. Vamos a cerrar con este video y en breve les voy a mostrar una imagen que me parece brutal. Este vídeo va para ti, madridista, que prefieres vender antes a Vinicius que a Mbappé. Y para que lo entiendas, te lo voy a explicar con conceptos del amor. Mbappé es esa chica que parece perfecta, inalcanzable, y que te lleva mareando mucho tiempo. Has visto que ella con ningún chico funciona, pero aún así tú sigues obsesionado. Y ahora que por fin le tienes, no le quieres dejar escapar, a pesar de que sabes que te está haciendo daño y que estás mejor sin ella. Por otro lado, Vinicius es esa chica que siempre ha estado para ti, que siempre se ha esforzado para hacerte feliz. Una chica que funciona con cualquier chico porque es muy buena y entregada. Es esa chica que sabes que siempre va a estar ahí y por eso no le valoran lo suficiente. Es perfecta, pero tú siempre has estado obsesionado con otra, y por dentro sabes que esta chica sí te puede hacer feliz para siempre. Pero el amor no es un deporte, el fútbol sí lo es. Y como en cualquier deporte, lo único que importa es ganar y ser feliz. Entonces, madridista, ¿a qué chica prefieres? ¿A Mbappé, que sabes que desde que ha llegado al Real Madrid lo único que ha hecho es crear problemas? ¿O a Vinicius, que ya te ha hecho feliz y que sin Mbappé te seguiría haciendo el más feliz del mundo? Para mí no hay debate, pero os leo en comentarios.
Bueno, chicos, aquí les voy a dejar la cuenta de este chico por si alguien quiere seguirlo en TikTok. DRC o DRC, no sé cómo se, o DRC, no sé. Realmente ahí está la cuenta, @DRC. Y el video me parece demoledor. Obviamente esto no... Mira, el concepto de Vinicius fuera y Mbappé no... Yo entiendo a muchísima gente que pueda pensarlo. Piensan, mira, con lo difícil que fue sacar a Mbappé, entre comillas, de París, ojalá nunca hubiera salido de París. Va a ser imposible sacarlo de Madrid definitivamente. La opción más viable por tema de contrato actualmente y toda la cosa, yo creo que viene siendo Vinicius, es evidente, y la sensación de que hay que sacar a uno de los dos y la opción más fácil para el Madrid sería definitivamente esa. Pero yo creo que a nivel deportivo absolutamente nadie tendría ninguna duda. En definitiva, ya vimos que en torno a Mbappé, con Vinicius las cosas no están funcionando. Sería cuestión de quitarle a Vini del lado a ver si de pronto este hombre puede tener esto. Pero me preocupa algo y con eso voy a cerrar. Mira, hemos visto que Mbappé ha jugado con qué cantidad de futbolistas y no ha terminado de funcionar. Solo ha funcionado con Francia en 2 mundiales. Es básicamente la carrera de Kylian Mbappé definitivamente. Quiero que le presten mucha atención. Este es el año que le ganamos la Champions. Aquella semifinal contra el Bayern, cuando le roban el Balón de Oro a Vinicius. Recuerden de básicamente lo que le decía Luis Enrique Mbappé, de controlar todas las zonas del campo y de no condicionarlo todo a un futbolista. A esto se refería Luis Enrique y esto es lo que me preocupa. Que saquemos a Vinicius y las cosas sigan estando tan condicionadas hacia un futbolista que en definitiva no acaben de funcionar. Miren esta temporada que nos metimos en esa. Joselu metió 14 goles y dio 3 asistencias, además siendo suplente. La temporada de Bellingham fue maravillosa, 20 goles, 9 asistencias. Rodrigo marcó 13 goles y 8 asistencias. Brahim Díaz metió 9 goles y dio 4 asistencias. Y Vinicius Junior metió 18 goles y 6 asistencias. No vimos a un tipo con 60 goles como vamos a ver aquí en Mbappé a lo mejor. Vimos a un equipo, a un colectivo funcionando de la manera más correcta posible y eso, repito, es lo que a mí me preocupa. Y siempre lo he dicho, no es una campaña de Kylian Mbappé, es una campaña para entender que las cosas funcionaban y dejaron de funcionar. No es una casualidad, ni siquiera es culpa del bendito Kylian Mbappé que las cosas hayan dejado de funcionar, ¿no? Sino que es un futbolista que rompe tantas cosas que en definitiva es imposible no pensar que las cosas han empeorado desde que está él. Aquí el problema ¿es realmente rentable? El otro día escuchábamos en un video aquí en el canal de Barack Feber donde preguntaba, ¿es realmente rentable para los equipos lo que condiciona Mbappé a cambio de lo que te otorga? Para reflexionar. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.